las nuevas universidades. Quisiera arrancar pidiéndole que, como buen conversatorio, vamos a depender muchísimo de las preguntas que ustedes hagan, muchísimo del interés que esta charla suscite, que creo que va a ser mucho, por lo que les pido que por favor vayan dejando en el chat cualquier consulta, cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. Quisiera arrancar agradeciendo la presencia de que nos estén acompañando hoy la señora rectora, la magíster Agustina Rodríguez Sá, el ingeniero Oscar Galante, quien va a estar a cargo de la presentación, el vicerrector, licenciado Marcelo Mitrano, la secretaria de Investigación Internacionales y Posgrado, María Clelia Guiñazú, la responsable de la Unidad de Relaciones Institucionales, Celeste Sosa, y gran parte de la comunidad de la Universidad Nacional de los Comechingones, cuyas caras veo en este momento y a quienes agradezco por participar. Quisiera comenzar haciendo una pequeña presentación de Oscar. Estuve repasando un poco la biografía de Oscar y realmente uno puede ir trazando a través de su vida y de su trayectoria profesional gran parte del proceso de consolidación de la vinculación tecnológica en el marco de las universidades, que había comenzado siendo una función un tanto postergada y que gracias al empuje de un grupo grande de hombres y mujeres que se pusieron al hombro la temática, llega a constituirse en el día de hoy como una verdadera cuarta función de la universidad. Y Oscar ha tenido un papel destacado en ese proceso. Oscar es ingeniero, recibido en la UNAM de México, y este es un dato que no es casual. Oscar forma parte de los cientos y cientos de argentinos que tuvieron que irse del país por razones políticas, y que volvieron al país para apoyar el desarrollo y su progreso. Y como buena persona de la vinculación tecnológica, no solo tiene la mirada puesta en la universidad, sino fundamentalmente en el hacer y en la promoción de la vinculación y de la conexión entre el sistema tecnológico y científico argentino. Oscar ha sido director de Relaciones con la producción del CONICET, fue director nacional de programas y proyectos especiales de la CECIT, antes de que se transformara en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que conocemos hoy. Ha estado a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, se ha desempeñado también en el INTI como gerente de asistencia tecnológica para la demanda social, y ha mantenido durante estos años su participación como docente investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es realmente un gusto y un verdadero privilegio para nuestra universidad poder contar hoy con su presencia, y quisiera cederle la palabra a Agustina Rodríguez Sá para que nos cuente un poco sobre la experiencia de la universidad en esta materia. Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este encuentro que veo. Oscar, te cuento que veo a muchas caras conocidas, tenemos, bueno, las autoridades de la universidad, y hay muchos y muchas docentes y estudiantes también de nuestra universidad, y además gente que no conozco, así que veo que también participantes de otras universidades que se han ido presentando en el chat, así que tenemos un público variado. Nosotros, bueno, Oscar es un amigo, ahora ya me voy a referir un poquito a él, y Pablo lo hizo acabadamente, pero contarles que desde 2019, la oportunidad que nos conocimos a Oscar en el marco de la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIM, en ese momento a mí me tocaba ser la vicepresidenta,
y en ese contexto se presentó la propuesta de tener un día de la vinculación tecnológica en el CIN. Eso se aprobó en el plenario de rectoras y rectores, y en el año 2020 hicimos la primera edición del Día de la Vinculación Tecnológica, que es el 4 de junio, en conmemoración a Jorge Sábato, el tecnólogo argentino, una persona brillante. Nosotros en la universidad, el año pasado, nuestra actividad consistió en una entrevista muy cálida, muy linda, a Hilda Sábato, que es hija de Jorge, en representación de su familia. Está en nuestro canal de YouTube. Si alguno de ustedes no la vio, invito a que la puedan ver, porque realmente Hilda se refiere a su padre de una manera desde distintos puntos de vista, y bueno, es impresionante. Y además, para quienes son de San Luis, Hilda cuenta cuando Jorge Sábato venía a Merlo de vacaciones, y en un momento ella dice que su padre estaría orgulloso de saber que en Merlo hay una universidad nacional. Así que eso, cuando ella lo dijo, a todos nos conmovió profundamente, y además nos invita permanentemente. Son esas cuestiones que nos ponen como un norte, ¿no? Y decir, bien, estamos bien parados, y es como una oportunidad inmensa tener una universidad nacional en el interior del interior, como siempre decimos, y comentamos con Oscar, que él actualmente trabaja en una de las universidades nacionales, no sé si la más grande, pero es grande y con trayectoria, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este año nuestro evento, durante la semana de la vinculación tecnológica, porque ya en el CIN directamente hicimos una semana, no solo el día de la vinculación, la comisión siempre hace un evento central, que en este año ya aconteció, y se presentó la red Vintecar. Y bueno, este es nuestro evento, el de la universidad, que nos pareció oportuno en esta ocasión invitarlo a Oscar para que pueda compartir bueno, un poco su experiencia, hacernos como una introducción a esta función, ¿no? Para nosotros una función muy importante. Por supuesto que él conoce nuestra historia y sabe que como universidad nueva vamos desplegando de a poco y paso a paso cada una de las funciones. Empezamos, por supuesto, por la función docente. Pero bueno, por supuesto que como esta universidad nació del impulso territorial, del trabajo con la comunidad, es que nos parecía fundamental compartir con Oscar la experiencia que él tiene, y le pedimos además que nos pueda hacer sugerencias en este conversatorio de cómo las universidades de reciente creación podemos hacer para abrir nuestra agenda, para poner en la agenda el tema de la vinculación tecnológica. Por eso además les agradezco profundamente a cada uno y a cada una de los docentes y autoridades y estudiantes que se encuentran hoy presentes, porque poder desplegar esta función sin duda va a requerir del trabajo conjunto de todos nosotros. Así que agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado, porque siempre trabajamos estos temas en conjunto, y hoy han estado a cargo de la organización del conversatorio. Y sin más, Oscar, te dejo la palabra para que tengas tu buen tiempo de conversación. Bueno, buen día a todos y a todas, todes. Gracias Agustina, muchas gracias por esto. Gracias Pablo, gracias Clelia. Hemos trabajado codo a codo, como bien dijiste, durante todo el 2020, juntos, cuando presidías la comisión de vinculación del CIN en difíciles tiempos de pandemia, ¿sí? Porque hay que reconocer que esta cuestión de la virtualidad nos sirve para estas cosas, porque tal vez hoy sería imposible, que uno se podría trasladar hasta Merlo físicamente, y en esto nos hemos acostumbrado, pero también es cierto que evita ese contacto, ese abrazo, esa cuestión de solidaridad tan necesaria para avanzar en esto de que, como dicen, la patria es el otro. Y la vinculación tiene que ver con el otro.
Así que bueno, como dijo Agustina, me solicitaron que haga un poquito una reseña de la vinculación tecnológica de nuestras universidades y de organismos de ciencia y tecnología. Y en ese marco, en el regreso a la democracia, en el 84, CONICET crea la primer área de transferencia de tecnología. Digo, para ubicarnos en qué significa esto de la vinculación, porque si no uno a veces dice vinculación, extensión, claro, extensión fue planteado hace más de 100 años en la reforma universitaria. La vinculación tecnológica es una cuestión que tiene mucho menos años, ya lleva una buena cantidad, 30, pero algo más de 30, pero fue recién 1984 cuando en la gestión, para ubicarnos en el tiempo, retorno de la democracia, donde el CONICET previamente en la dictadura había tenido una etapa muy oscura ligada a las fundaciones, y en ese marco Manuel Sadowski, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología del gobierno de Alfonsini, Carlos Aveledo, presidente del CONICET, lo ponen a un hombre que a mi criterio y a mí personalmente, un amigo, Marcelo Nivoli, el ingeniero Marcelo Nivoli, un compañero, me inició en todas estas cuestiones que tienen que ver con la vinculación. Al año siguiente el CONICET la realza y la transforma en oficina de transferencia de tecnología, a la cual yo me incorporo a mi regreso del exilio en México en 1987. Por entonces el INTA ya tenía su característica de vinculación y yo les sugiero siempre a mis estudiantes, hay un paper, un trabajo de Juan Carlos del Bello y Marta Gutiérrez que habla de las cuestiones de vinculación y que fueron tomadas en cuenta después posteriormente para la ley 23877. ¿Sí? Junto con esto del INTA y con el CONICET, existían al momento otras entidades que no se llamaban unidades de vinculación tecnológica, como Corepro, FUNPRESID, la Facultad de Ingeniería de Rosario, 8 en total, eran las que hacían las veces de vinculación tecnológica sin ser tales. Todavía denominación que van a tener a partir de 1990 a instancias de la ley 23877, por todos conocida, de promoción y fomento de la innovación tecnológica, que junto con ser la primer ley de promoción de la innovación, crea la figura de la SUBT y faculta en ese momento a la CECIT, no existía el ministerio, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a habilitarla. La ley se promulga en un tiempo complicado y contradictorio. Ubiquémonos en 1990, pensemos que en paralelo se estaba mandando a los científicos a lavar los platos y junto con eso se promovía una ley de este tenor, ¿sí? Que tenía por primera vez fondos para financiar la innovación tecnológica con préstamos y subsidios, y que formaba un consejo consultivo que también por primera vez le daba presencia a distintos actores a ir recuperando el famoso triángulo de Zamora, ¿sí? De gobierno, conocimiento y sector productivo. La ley, por eso mismo de ser en el marco de un periodo contradictorio, el Ejecutivo tarda 2 años en reglamentarla, se reglamenta después con 508-92, y a partir de ahí, en el año 92, crecen sí exponencialmente las unidades de vinculación tecnológicas habilitadas. En ese tiempo, y es un punto de inflexión también, en 1996 se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, por entonces con 2 fondos, FONCITA y FONTAR, y en el 98 hay un clic. ¿Por qué? Porque es el año donde se adenda el reglamento de beneficios promocionales de la ley ligado a la vinculación,
y se incorpora el reglamento de crédito fiscal y consejerías tecnológicas. Dos instrumentos que todavía continúan y que nos van a dar posibilidades y a nuestra universidad joven, como dijimos recién. Cuando uno habla específicamente de la vinculación tecnológica ligada a las universidades nacionales, normalmente solemos referirnos a Universidad Nacional del Litoral, que realmente fue pionera en estos temas, y pensemos que el CETRI fue creado en 1994. En ese mismo año, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias, se crea el primer programa de vinculación tecnológica de las universidades nacionales del por entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ahí estaba a cargo de Conrado González, otro pionero en estas temáticas de la vinculación tecnológica. Y 10 años después, en el 2004, y ahí hablando de pioneros y de vinculación tecnológica en las universidades, la veo en las pantallas a Leticia Iglesias, una amiga y partícipe de estas cuestiones en el programa de vinculación tecnológica de las universidades nacionales que encaró Conrado a partir de 1994 en nuestras universidades nacionales. Y 10 años después de eso, en el 2004, se conforma la red VITEC, la red de vinculación tecnológica de las universidades nacionales, hoy incorporada a la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN, de la cual Agustina fue presidenta durante todo el año pasado. En esos tiempos, recordemos, 1995 se promulga la LES, la Ley de Educación Superior, la 24521, ley que es la que habilita en su artículo 59, inciso E, a las universidades nacionales a ser automáticamente unidades de vinculación. Ahí habría que recordar hasta ese momento las universidades que hacían, creaban su entidad de derecho privado, y por eso algunas de nuestras universidades nacionales tienen dos unidades de vinculación tecnológica, una de derecho privado y otra en el marco de su universidad por la LES, que les permite tener a partir de una institución pública. Esto en su momento generó rispideces, muchos de ustedes han sido partícipes o habrán leído al respecto, en cuanto que por una cuestión partidaria, una serie, la mitad por entonces, de universidades nacionales existentes no reconocía a la ley de educación superior. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Generaron sus propias unidades de vinculación tecnológica de derecho privado. Después, con el tiempo, esto se fue laxando y ya hoy todas las universidades la reconocen. Incluso estamos en tiempo de, a más de 25 años de esa ley, de avanzar entre toda la comunidad universitaria para una modificación, adaptación o cambio de esta ley de educación superior, en la cual seguramente varios de todos los que estamos acá trabajaremos para que esto sea posible. Bueno, esto ha sido un raconto muy rápido, ¿sí? Para ubicarnos en una hipotética línea del tiempo y poder entonces interpretar y analizar el caso de una universidad nacional joven como es el de los Comechingones. Y entonces, como decíamos, uno se pregunta, ¿qué es una unidad de vinculación tecnológica? Y como lo planteamos, es un ente no estatal, una entidad de derecho privado que tiene como tarea fundamentalmente identificar, fortalecer todo lo que tenga que ver con formulación y promoción de proyectos de investigación, desarrollo, transferencia, capacitación, asistencia tecnológica, ¿sí? Y representa, según la misma ley, la 23877, el núcleo
central del sistema. Y ahí también podríamos entrar, porque esto da para mucho, a plantearnos, ¿tenemos un sistema? Y ahí volver a Enrique Oteiza y a 1992, ese libro importante que él nos legó, cuando Enrique hablaba de que el argentino, más que un sistema, era un complejo científico-técnico. Y tendremos que avanzar hacia el sistema, pero hoy todavía incluso, y a pesar de los 12 años, ¿sí?, exitosos que tuvimos, en la docena ganada, si se quiere, no logramos armar un sistema nacional de innovación como uno cree que debe llevarse adelante. Y también nuestras unidades aportan la estructura jurídica, ¿sí?, para gestionar, administrar, organizar y gerenciar esos proyectos de I+D+I. Y sobre todo, vincular, sobre todo la tarea, aparte de eso que dijimos, de los proyectos de I+D+I, es vincular el conocimiento, en este caso, de nuestra Universidad Nacional de los Comechingones, al sector socioproductivo del territorio, porque es el territorio el que le da sentido y la financia a nuestra universidad, ¿sí? En ese marco, uno se pregunta, ¿y qué tipo de vinculación yo quiero? Bueno, hay distintas tipologías, están como dijimos, las unidades de vinculación vinculadas a universidades nacionales, están las vinculadas a universidades nacionales, FUNIVEN, la Universidad Nacional del Centro, en su momento creó la FUNIVEN como entidad de derecho privado, que no se adhería a la ley, a la LES. Después, a su vez, la Universidad del Centro hoy tiene 2 unidades de vinculación tecnológica. Están con otra tipología funcional las unidades de vinculación tecnológica ligadas a organismos de ciencia y tecnología, como Innovaté. Están las vinculadas a empresas, las empresas grandes tienen sus propias unidades de vinculación tecnológica, están las independientes como FUNPRESID, y como dijimos, las propias universidades nacionales habilitadas como tales a partir de la Ley de Educación Superior. Y uno se pregunta también cuál es el perfil que yo le quiero dar a mi unidad de vinculación. Bueno, en ese marco, entre las universidades nacionales hay un pequeño sector de VTs, que son alrededor del 10-12%, que son sectoriales. Toman la definición de un determinado núcleo o sector al cual le quieren dar el perfil de esa unidad de vinculación. El ejemplo más claro es ABE-CEBE, la ABE, una asociación de la vivienda económica, del CEBE, Centro de Estudio de la Vivienda Económica, del CONICET, con asiento en Villa Siburu, en Córdoba, porque ahí veo también uno de los colegas que está presente de la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, ABE se dedica específicamente, es una de las 10-12% de VT sectoriales, se dedica a esa temática. Y después las hay en un porcentaje importante, aquellas que actúan regionalmente, y tal vez esta de Universidad Nacional de los Comechingonos, seguramente su actuación va a ser regional, que tenga que ver con la zona de San Luis, sur de Córdoba, una porción de La Pampa, y por qué no el sur de Mendoza, donde hay muchas e interesantes cosas, y donde habrá que ligarse también a esas universidades de esa macrorregión. Estoy pensando en la UTN San Rafael, en Villa María, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad de Villa Mercedes, en la de La Punta, en la de San Luis. Ahí hay una macrorregión que me parece interesantísima para que ustedes desarrollen esta vinculación tecnológica.
perdón, por ahí hablo de ustedes, por ahí hablo de nosotros, porque bueno, es la manera de expresar. Y lo que sí comentarles que al día de hoy existen en todo el territorio nacional. Al menos una hay en todas las provincias. Recuerdo que Tierra del Fuego, que tenía una, que era Aysén del Sur, y esa era una entidad de derecho privado, de las primeras que habilitamos, y sin embargo después desapareció, porque también las unidades de vinculación tecnológica de derecho privado también nacen, se crean, se reproducen, se desarrollan, pero algunas mueren en el camino. Hay un proceso de natalidad y de mortalidad de las VT que también es real, y hay que analizar la cuestión económica de las mismas, que muchas veces no cierra esa cuestión. Y decía que al menos una, porque Tierra del Fuego ya tiene, a partir de hace unos años, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con asiento en Ushuaia, más la UTN con asiento en Río Grande, y también la UIA tiene una subsede de su unidad de vinculación tecnológica en Tierra del Fuego. O sea que todas las provincias tienen unidades de vinculación. Lo que sí es real que la mayoría de las mismas están en Ciudad de Buenos Aires con más de 80, Provincia de Buenos Aires con más de 50, Provincia de Santa Fe con más de 40, Provincia de Córdoba con más de 30. Y cuando digo y menciono estas, ustedes imaginarán, y yo suelo, las y los colegas que están acá, algunas veo presentes, como Guillermina, como Juan Cruz, me conocen de la docencia, y yo suelo hablar de que a mi criterio existe en el país lo que se llama un corredor educativo, científico, tecnológico, productivo, que va desde La Plata, conurbano, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba. En ese corredor se queda la mayoría de todo. ¿Sí? Y no es que hay un señor malo que dice vaya todo ahí. Hay una serie de factores de los cuales hay que analizar para hacer la vinculación tecnológica, pero es real que el 80-85% de los proyectos, de los programas, de los financiamientos van a parar a ese corredor. Y la Argentina es muy grande. Y nosotros en este caso estamos en un territorio fuera de ese corredor, habrá que hacerlo llegar, y eso no hay otra que con políticas públicas. Son los estados, nacional, provincial y municipal, con sus políticas públicas, lo que intentan al menos revertir esa cuestión. Y decía que en ese corredor se queda porque hay condiciones históricas, geográficas, políticas, económicas y sociales. Y tienen que ver con que si nos ubicamos en esa línea del tiempo que dibujamos originalmente en la charla, ahí están las 3 universidades más antiguas del país: Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y las 3 primeras, y Litoral, que es la 4ª. ¿Sí? Ahí está la población económicamente activa más potente del país, está el número de investigadores más importante, ya casi llegando al 3 por 1000 de la PEA, incluso en algunos lugares como la Cava la supera. Entonces, claro, ¿sí? Y encima ahí están los principales puertos por los cuales salen nuestras exportaciones y las principales empresas potenciadoras o tractoras que dinamizan la vinculación, como piensen en todas las graneleras, Aceitera General Dehesa, Tenar y Techín, los puertos, en fin, están todo ahí, claro. ¿Cómo con esa conjunción no va a ir a parar ahí? Ahora, para eso entonces, reitero, políticas públicas más Estado, y un Estado distinto con capacidad de hacer mucho más
equitativo esta distribución geográfica a nivel nacional. Pero para no irme mucho más del tema, de la cantidad, porque dijimos que a partir de 1992 que se reglamentó la ley, empezaron a aumentar casi exponencialmente la cantidad de unidades de vinculación tecnológica que se generaban. Bueno, llegaron a ser muchas más de 400. En realidad después la ley no prevé una evaluación de las mismas y una categorización. Esta fue una lucha que dimos y que la perdimos desde entrada. Digo porque fui 10 años secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley y planteamos muchas veces evaluarlas para poder... Y le dijimos, van a poder cobrar más. Esto es como los hoteles, son 3 estrellas, 5 estrellas, el de 5 estrellas, bueno, si hay mejor servicio seguramente, no, ni así. Hoy creo que el estadio es otro, como la ley no permite deshabilitarla si no es con un desfalco económico, bueno, sí, el hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología, el hoy renovado Ministerio de haber vuelto a Secretaría en los 4 años anteriores, el hoy Ministerio lo que hace es tratar de la habilitación de decirle, bueno, a ver, ¿qué hiciste en los últimos 2 años? Tratemos de ayudar, colaborar, capacitar para que puedas volver a estar en condiciones de estar habilitado. En fin, lo más importante es que estas UBT fortalecen las redes entre todos los actores. Pero sí, como en su momento le tiré como al pasar, pensemos que tienen serias dificultades económicas, sobre todo aquellas de derecho privado. No, en este caso, la de una universidad nacional, porque la universidad le brinda, ¿sí?, mínimamente las condiciones de mobiliario, no tenés que pagar ni servicio, ni un alquiler, ni tal vez secretaría, pero sí las de, como corresponde, de derecho privado, tienen serias dificultades económicas. Pero en el devenir de la historia de las unidades de vinculación tecnológica vemos que son las que trabajan fundamentalmente con las pymes. Y también, en su momento, analizamos que qué pasaba con las pymes, que había necesidad de tener mejores, no me gusta la palabra recursos humanos, mejores capacidades en personas para poder conducir, gerenciar y promover la vinculación tecnológica. En ese marco, en el 2008, y veo varios GTECos acá en la pantalla, se crea dentro del FONARSEC, del Fondo Nacional Argentino Sectorial, el programa GTEC. Y ahí la verdad que es un orgullo. Se dividió en 8 regiones del país para romper precisamente este corredor educativo, científico, tecnológico, productivo, porque hasta ese momento la CECIT que hacía, y por entonces MINCIT en el 2008, financiaba becarios para venir a cursar la maestría, y digo venir a Ciudad de Buenos Aires. Yo en este momento estoy desde la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Constitución, donde vivo, y resulta que una cosa que era buena, que el MINCIF financiaba becarios para cursar la maestría, las 3 que existían por entonces, que era la UBA, Sarmiento y Quilmes, pero después los vinculadores de tecnología, que claro, acá esto es una zona que absorbe, tiene el imán, por eso está en este corredor. Y entonces la mayoría de los vinculadores se quedaban acá. A partir de ahí tuvimos que repensar esto era bueno becar, pero había que hacerlo de otra manera. Y a partir de ahí
sí, recuerdo que hay un compañero, ¿sí? Antonio Arciénaga, hoy está en la Universidad Nacional de Salta, que ayudó a diagramar esta cuestión de los gestores tecnológicos que permite financiar y subsidiar en una primera etapa al revés, en vez de los becarios para que estudien, a los docentes para que puedan ir a esas 8 regiones del país y que cada uno de los que puedan acceder a hacerlo. Hoy la virtualidad está empezando a cambiar brutalmente esto, porque hoy ustedes van a empezar a... Incluso, ahí lo veo a Santiago Lusquiño, lo tenemos, ya lo hemos incorporado ahí al ITD, Claxo, ¿sí? FEDUA y Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para realizar capacitaciones, porque hoy sí se pueden hacer desde distintos. Bueno, miren cómo la vinculación tecnológica también cambia con el devenir de los tiempos y con el avance tecnológico. Y hoy, a pesar de que extrañamos esa cuestión de la cercanía, como dijimos al inicio, del abrazo, de la vinculación con el otro, pero la virtualidad sí nos brinda estas posibilidades. Bueno, en función de eso, por entonces se armó los GTEC. Y en ese marco pensemos que ya se han capacitado en todo el país más de 2.000 han pasado por nuestro GTEC. Se acaba de formar la Red Nacional de Gestores Tecnológicos, ¿sí? Presidida por otra gran compañera, ¿sí? Liliana Norma Raval, donde hay una serie, también Guillermina participa de eso, y justamente hablando de San Luis, en esta semana que pasó, estuve presente en la tesis, en el TIF, trabajo integrador final de SUGETEC, de Facundo Monti, un compañero de INTI que se acaba de recibir en la especialización, y qué bueno que San Luis también tenga en sus subsedes, porque esta es, creo, la 5ª cohorte que tiene la Universidad Nacional de San Luis, y vayamos pensando a futuro, porque también los comechingones tendrá que avanzar en esas capacitaciones al respecto. Y nosotros entonces, ¿por qué nos fuimos metiendo en todo esto? Bueno, en lo personal, aparte de como les comenté al inicio, de haber estado y haberme metido en el 87 de cabeza ahí en lo que era la Oficina de Transferencia de Tecnología del CONICET, que después se convirtió en dirección de vinculación científico-tecnológica y tuve la suerte de dirigir, es que nosotros ya por entonces abrevábamos en los pensadores de la APCITED, de esa Escuela Latinoamericana de Pensamiento de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Y todos los y las estudiantes y estudiantas acá presentes saben de cómo tratamos de insuflar esta cuestión de la lectura y la asimilación de lo que es Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Óscar Barsaschi, Enrique Oteiza, que ya lo nombramos, Carlos Arauz, Carlos Martínez Vidal. Nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento, tenemos la suerte de ser el lugar donde Carlos Martínez Vidal donó su biblioteca, que es inmensa y que tiene muchas cosas, porque era íntimo amigo de Jorge Sábato, de la biblioteca que tiene que ver con la vinculación que era de Carlos Martínez Vidal y que en este momento está en General Sarmiento, así que todos ustedes pueden acceder a esos libros. Y ya que lo menciono a Carlos Martínez Vidal, un gran tecnólogo y vinculador sin serlo de título.
porque esto también uno puede estudiar GTECO, puede estudiar la maestría, pero también el tecnólogo y el vinculador se hace en la práctica cotidiana y permanente. Y Carlos Martínez Vidal utilizaba un término y decía, nosotros necesitamos lenguaraces, yendo, ¿sí?, al Martín Fierro y a Lucio B. Mansilla, si se quiere, ¿sí?, en una excursión a los indios ranqueles, donde Mansilla define el lenguaraz, y esta zona de ustedes, de los comechingones, tiene mucho que ver con todas esas cuestiones, y él definía el lenguaraz como un intérprete secretario, ¿sí?, que parlamentaba con los aborígenes, y para eso necesitaba, ahí Mansilla habla de memoria, garganta privilegiada, mucha calma y paciencia. Bueno, tomemos en cuenta, porque el vinculador tiene que tener memoria, garganta privilegiada, mucha calma y paciencia, ¿sí? Entonces, miren cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, y él hablaba de que era un arte difícil, ¿sí?, pero que ese lenguaraz tiene que ser un tipo a su vez astuto, resuelto, rumbeador, con mucho olfato, rumbeador para no perderse en ese tiempo. Recuerden lo que eran, todos ustedes habrán cursado, ¿sí?, literatura de cuarto año en el secundario, donde lo hemos leído, ¿sí?, excursión a los indios ranqueles, y donde el lenguaraz arrancaba un poco de pasto, lo olfateaba, lo mordía, lo masticaba. Bueno, el vinculador tiene que hacer eso, tiene que tener el olfato, tiene que tener la maña, tiene que tener la capacidad de rumbear para el lado, en la medida de lo posible, más correcto de todo. Y a partir de ahí entonces decimos qué hacer, ¿sí? Y en eso suelo también recordar un concepto de otro amigo, Oscar Madoeri, ex rector de la Universidad Nacional de Rafaela, y el Cacho habla de que la innovación tiene base territorial, y como tal se debe hacer, el territorio por excelencia son los municipios, ¿sí?, y entonces se debe hacer en los municipios y con actores del municipio, ¿sí?, del municipio y de la región, del territorio donde estamos inmersos, ¿sí? Y para eso entonces, primero y principal, analizar el territorio. Tenemos que tener esto así como una cosa, tiene que ser parte nuestra, ¿sí? Tenemos que estar metidos en las cuestiones y las problemáticas del territorio. Para eso, y nosotros lo hemos hecho, y acá está Juan Cruz Contreras, cuando compartimos un tiempo importante en la Universidad Nacional de General Sarmiento, censo, relevamiento del entorno de la universidad que te permita saber en dónde estás, ¿sí? Y en esto no hay que escatimar esfuerzos, y ahí viene la importancia porque uno cree al principio que la vinculación es toda de fierro, toda de duro. Importancia de las ciencias sociales, antropólogo, psicólogo, politólogo, sociólogo, geógrafo, demógrafo, todo, que hay que tener todas esas capacidades, porque si no, difícilmente salgan algo concreto de esos relevamientos y de esos censos que hagamos. Podemos tener muchos numeritos, pero si no lo asimilamos bien y no entendemos claramente lo que tiene que ver con nuestro territorio, difícilmente lo podamos llevar adelante. Entonces decíamos, articulación con el municipio, eje, con la provincia, ¿sí?, importante, y después con la nación. Con la nación, la universidad lo hace a través del CIN, a través de... eso más o menos se tiene, y hay que favorecerla, promoverla. Pero las otras dos son clave,
porque aparte si lo dijimos al inicio, lo ponemos, siempre hablamos y nos llenamos la boca de la Universidad Nacional del Litoral y la vinculación tecnológica, que es así, y yo saludo siempre y la reivindico, a pesar de que todos ustedes saben, yo soy peronista y la Universidad Nacional del Litoral es radical, y sin embargo, chapó porque la vinculación tecnológica la saben hacer. Y uno, ¿cómo olfatea eso? Porque lo tenés que analizar. Bueno, pensemos, la ligazón histórica de muchos años, aparte de ser una universidad que tiene 110 años de existencia, dijimos, en el 94, más de 25 años del CETRI, etcétera, etcétera, ha tenido una ligazón política, ideológica, de coherencia entre universidad, vinculador tecnológico, secretario general de la universidad, rector de la universidad en su momento, con intendente de Santa Fe y con gobernadores de la provincia. Y eso tiene resultados. Esas coherencias tienen resultados. Y ahí me voy al caso específico que estamos analizando. Y bueno, ustedes aprovechen que hay unas mínimas coherencias que reproducen esto, en muy chiquitito, en una universidad que también recién empieza, pero que va a servir para avanzar en esas temáticas, por esta necesariedad de la vinculación. Y entonces, a partir de ahí, hay que tratar de leer la demanda del territorio. Hay que conocer mucho el territorio. Incluso cuando uno dice demanda, bueno, dice, no siempre existe la demanda. Existe la necesidad y la carencia muchas veces. Porque la demanda está cuando está formulada. Entonces ahí como universitarios, como sector del conocimiento, que tenemos unos pequeños, no muchos, pero unos pequeños conocimientos mayores, tratar de ir al territorio, detectar esa demanda, esa necesidad, esa carencia, convertirla en demanda, sintetizarla, sistematizarla, para devolverla mejor a la comunidad del cual estamos inmersos. ¿Sí? Entonces, ahí conformando la demanda, ¿sí?, podemos definir nuestra estrategia. ¿Sí? Y la estrategia tiene que ser cómo hacer para que las empresas y el entorno socioproductivo incorporen los conocimientos que estamos generando en nuestra universidad, porque nosotros ¿qué somos? La universidad generamos conocimiento. Bueno, ahí para definir esa estrategia y que las empresas y el sector socioproductivo y la sociedad de mi territorio incorpore el conocimiento, ahí hasta tendremos que ver y rever qué estamos enseñando, a quiénes estamos enseñando y qué carreras tenemos, como, bueno, esto es otra temática, pero que está totalmente involucrada. Ahora vuelvo a eso. Pero para eso, entonces, es armar redes, porque hay que ser consciente que ninguna universidad tenemos la solución para todo, ni tenemos la respuesta a todos los problemas. Tenemos conocimiento, pero son parciales. En algunos temas, poquito, podremos tener mucho conocimiento, pero en general, entonces, a sabiendas de eso, no queda otra, hay que armar redes. La cuestión de la red es clave en esto, ¿sí? Redes de conocimiento. Y ahí dijimos, redes de conocimiento, ¿con quién? Con otras universidades nacionales, los comechingones, con la de San Luis, con la de La Punta, con la de Villa María, con la de UTN, con la UTN de San Rafael, ¿sí?, con otras instituciones científicas tecnológicas, clave, con el INTI, el INTA, el INA, todos, no me voy a poner a nombrar a las 200 y pico instituciones científicas tecnológicas, pero hay que estar claro, ustedes si están en zona semiárida y tendrán que tener, hay un instituto del CONICET que se dedica a zona semiárida y bueno, tenemos que tener relación porque hay temáticas que ellos la van a manejar, pero infinitamente mayor a nosotros. Entonces, porque
yo siempre les digo, medio en broma, pero medio en serio, a los estudiantes, que hay que hacer como dice el Lelutier, el vinculador no tiene que saber de todo, pero tiene que tener el teléfono del que sabe. Bueno, en este caso, el que sabe muchas veces la tenemos que tener a partir de las redes de vinculación que armemos y que participemos. Junto a eso, y ya habíamos dicho entonces, análisis del entorno, detección de demanda, armado de redes, un relevamiento de la oferta interna. ¿Qué tenemos? Reitero, nunca tenemos todo, pero al menos decir, identificar en dónde podemos avanzar, hasta dónde podemos avanzar en servicio, en asistencia técnica, en equipamiento que tengamos, tratar de ver como universidades, y ahí la tarea de Agustín es clave, es decir, bueno, más el administrador de la universidad, y entonces decir cómo toco a la SPU para fortalecer o al FONARSEC, ¿sí? O al FONTAR para ver cómo genero hoy el prócer, ¿sí? Todavía Comechingones no tiene, pero ayer escuchamos a Meredith, ayer tuvimos un encuentro en nuestra universidad, de las 13 universidades nacionales con asiento en el conurbano bonaerense, y en donde Meredith planteó de que ya 53 o 54 de las universidades tienen prócer, que es la posibilidad de poner una capacidad para las empresas, para brindar asistencia tecnológica a las empresas. Y que quería que todas estén, así que las 57, así que Comechingones, hay que hablar con Meredith y hay que avanzar en estas cuestiones, porque aparte se comprometió. Así que, bueno, junto con eso entonces dijimos, relevar la oferta, siempre la oferta, nos quedamos cortos en todo. Ustedes decían, General Sarmiento también. Imagínense, nuestras universidades son nuevas, relativamente nuevas. Pensarnos al lado de la de Córdoba, que tiene 300 años, 160 la de Buenos Aires, 110 La Plata y Litoral, nos va a costar, por algo son lo que son, ¿sí? Pero sí ir avanzando en ese camino. Para eso también, y otro punto más que creo que hace, es formar graduados que se inserten en el sector socioproductivo de la región. Y en esto vamos a tener que trabajar con las currículas de las carreras que estamos formando. Ustedes tienen muchas cosas ligadas a lo ambiental, habrá que trabajar, porque es un tema clave, importantísimo a futuro. No solo por los ODS de ONU, sino por el tema ambiental. Fíjense que el MinSIT cambió de nombre a partir de incorporar, antes el MinSIT, recuerdan que era Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ahora es de Innovación, porque asimilando la innovación como productiva, social y ambiental. ¿Sí? Vayamos pensando, porque dicen que el que nomina domina, la nominación tiene que ver con las cosas que uno aspira y hacia dónde avanza, y entonces la universidad de ustedes es muy importante lo que pueda llegar a avanzar al respecto y en las temáticas que están tratando. Pero dijimos, formar graduados, eso, ¿por qué? Porque necesitamos que los graduados de ustedes se queden en la región también. ¿Sí? Porque si yo formo graduados y se me van a otro lado, bueno, ese riesgo lo tenemos siempre. Si el tipo o la tipa se casa con alguien o se junta en pareja y se va a otro lado, yo no lo voy a tener ni con 3 sogas, pero sí tratar de brindarle las posibilidades, si lo hacemos con una buena currícula, si vamos cambiando, vamos mejorando y adaptándolo a la realidad de la región, seguramente se va a quedar. ¿Sí? Todos queremos estar siempre en los lugares donde nacemos y donde nos criamos, ¿sí? Así que qué mejor de brindar esas posibilidades. Ahora, ahí nos podríamos meter en otra cuestión, ¿sí?
en otro debate, porque esto da para tantas cosas, pero bueno, ya veo que llevamos casi una hora, pero bueno, me estiro un poquito más. De la cuestión de la autonomía, ¿sí? o la heteronomía, ¿sí? Porque ahí alguien va a decir, no, bueno, la universidad es autónoma y todos queremos la universidad autónoma. Pero ahí yo sugiero leer, perdón que yo voy sugiriendo lecturas y que abreven en cosas, pero porque eso tiene que ver con la docencia. Yo tampoco invento nada, acá hay otros pensadores que son los que nos han formado, y en eso Eduardo Rinesi, Diego Tatián, ¿sí? Analicemos, y Rinesi, y referido a Kant, habla de que en las cuestiones que tengan que ver con el bien común, nuestras universidades deben ser heterónomas, que es exactamente lo contrario de autónomo, ¿sí? Retomando los conceptos de Kant. Ahora, que en aquellas cuestiones de creatividad, conciencia crítica, filosóficas, matemáticas, sociales y políticas, la universidad debe ser total y profundamente autónoma. Entonces, tengámoslo en cuenta, porque sí, va a haber que rever algunas currículas, analizarlas y ligarlas al territorio. Para eso también avanzar en pasantías supervisadas, ¿sí? Porque si yo quiero tener graduado ligado a COSO, esas pasantías me permiten, si vos ya de entrada, en los últimos tramos de la carrera, ¿sí? Y hablando de eso, me voy otra vez ayer, cuando Ernesto Villanueva nos planteaba de esta cuestión de cómo hacer, de insertarse bien en cada una de las regiones. Entonces, si yo voy metiendo a un graduado en sus últimos años ligado a una empresa o a una vinculación socioterritorial, y lo más posible que se quede ahí y siga. Entonces también tenerlo eso muy en cuenta. Y retomo lo que decía Ernesto ayer, de no estirar tanto nuestras carreras. También eso tendremos que rever, ¿sí? Los tiempos de duración. Resulta que cuando uno escucha a nuestros empresarios, y nosotros estamos tardando 8 a 10 años en formar un ingeniero, y cuando el tipo entró a la carrera, la tecnología era una, y cuando está saliendo es otra, y vos le podés enseñar los mecanismos de automatización, y resulta que ya está en la 4ª generación cuando salió. Entonces, todo eso también habrá que tenerlo en cuenta, reverlo, y tiene que ver con las políticas públicas ligadas a la educación superior, donde Agustina tiene mucho que ver en esto. Después, también la cuestión de realizar proyectos de investigación ligados a temas del territorio. Está muy bien la libertad y la autonomía en elección de las temáticas, pero yo dije, yo soy peronista, yo creo que hay que tenderlo a un plan, y a un plan nacional, y si es ligado a una región, al plan de desarrollo que tengan en su región. Y ahí hay que articularlo con la provincia y con el municipio, ¿sí? Y entonces de ahí van a salir cosas buenas. No perdemos autonomía, es contrario a lo que se cree. No perdemos, ganamos. Ganamos en articulación, ganamos en vinculación, ganamos en que se queden en el territorio, ganamos en todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ligar lo más que se pueda, porque habrá aquel que quiera investigar unos temas, y bueno, es viable, ¿sí? Pero, reitero, a mi criterio hay que hacerlo. Y pensemos que hoy Diego Hurtado, en la Secretaría de Política y Planificación del MINSIT,
¿qué está haciendo? Por primera vez en el Plan Nacional 2030, avanzar a la inversa de lo que se hizo. ¿Sí? No quiere decir que todo lo que se hizo antes estaba mal, no, porque es experiencia que se va logrando, ¿sí? Y fuimos los mismos actores los que, bueno, pero también uno va cambiando, ¿sí? Y entonces ahora Diego, ¿qué hace? Avanza desde la periferia al centro, desde los planes y programas provinciales para articular un gran plan nacional. Y medio que antes hacíamos distinto, armábamos mesas nacionales, ¿sí? En el último, en el 2020, habíamos hecho con 1.200 personas, o sea, y era de todo el país, todo, pero era esa cuestión centralista y unitaria, medio que la seguimos teniendo todo, todo. No nos salvamos, me incluyo, nadie. ¿Sí? Pero qué bueno que hoy se esté cambiando. Nosotros, una universidad desde la periferia, ver cómo hacer para eso y en función de ese plan del territorio. Después, otro tema también a tener en cuenta es captar recursos humanos, reitero, no me gusta la palabra, personas capacitadas y capacitarlas y seguirlas capacitando. Educación continua. Yo recuerdo que cuando terminé de estudiar ingeniería en la UNAM de México, ¿sí? La UNAM tenía un área, se llamaba de educación continua, hace más de 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación es continua, no se termina más. Entonces, capacitar. Y hoy la oferta es grande. La oferta, como dijimos, está el ITD de FEDUBA, Claxo y el Chino Germani, y sociales de la UBA. Hoy ya hay, dijimos, 3 maestrías en origen, hoy ya está también la maestría de la Universidad Nacional de Río Negro, que se une a Sarmiento, UBA y Quilmes. Hoy están los 8 grandes GTEC con las subsedes que hacen un total empezaron siendo más de 18, pero ahora quedaron 12 subsedes. Hoy también hay un curso de vinculación tecnológica del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, y incluso hay una especialización que está lanzando la UNAG, en dirección y gestión de vinculación tecnológica, así que como que hay oferta y la virtualidad permite. Bueno, ¿por qué digo? Porque hay que capacitarlos, pero no solo para nuestras áreas de vinculación. También es una cosa que nos planteó Ernesto Villanueva ayer, de cómo fortalecer la vinculación en cada una de las carreras, porque la vinculación, la VT y el gestor y el vinculador, lo hace desde la macro, desde la universidad. Pero el que sabe el tema, el que está en la carrera específica, el que está con ustedes en ambiente, el que está en la parte de certificación, el que trabaja ligado al INTER, es el que sabe. Entonces, hay que tratar de fortalecer. Bueno, por eso, capacitar, capacitar y capacitar. Otra cuestión a tener en cuenta, agilidad en el manejo con el sector productivo. Nosotros solemos tener tiempo que son infinitos. Y digo nosotros, me asumo como universitario. Siempre para mañana. Y el empresario lo quiere para ayer. Bueno, esta diferencia de tiempo la tenemos que tratar de saldar en la medida de lo posible, achicar los tiempos. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Cuando yo entré al CONICET, en la Oficina de Transferencia de Tecnología, me acuerdo que era la gran lucha que tenía nuestro jefe, que era Marcelo Nívoli, y de bajar el tiempo. Se tardaba 1 año en hacer un convenio de vinculación tecnológica. Después lo logramos bajar a 8 meses.
al año siguiente lo bajamos a 3 meses, pero menos de 3 meses era imposible, y 3 meses había que estar llevando las carpetas de un lugar a otro en el CONICET para poder lograr de que todo lo que tenían que firmar, bueno, eso no va más. Esto, claro, hace 25 años. Hoy hay que tener un mecanismo más ágil. Cuando uno hace una pasantía o lo que sea en litoral, y el CETRI te dice, nosotros cuando hay un caso de urgencia, tenemos una carpeta especial y logramos una vez hace un convenio en un día. Claro. Y vos decís, yo en mi universidad, imposibles. Imposible, ni aunque salga con una 30-30 en la cintura, qué sé yo. Claro. Entonces, esto va a haber que también tenerlo en cuenta. La otra es articulación con las organizaciones libres del pueblo ligadas a los consejos sociales de nuestras universidades. Profundizar, ¿sí? Los consejos sociales son el pentapartito. Cuando uno habla del tripartito original de la reforma universitaria, que después se lleva a cabo en los 50, y el tetrapartito en el 73, cuando a partir de la ley Tayana se incorpora a los no docentes, y en los 2000, alrededor después del 2003, cuando se institucionaliza, a mi criterio, el pentapartito, que es la presencia de los consejos sociales en las conducciones de las universidades nacionales, y entonces esa ligazón con el conocimiento, con la gestión y las decisiones en la universidad, le da un cable a tierra que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, después, como corolario, también promover nuevos emprendimientos, en un posterior estadio, si se quiere avanzar hacia un proceso de incubación de empresas, pero son procesos que van a llevar su tiempo, ¿sí? Pero todo esto se puede hacer, y yo saludo que Agustina sea la rectora y que haya estado en la comisión de vinculación del CIN, porque si para esto no hay voluntad política de la autoridad de que se trate, en este caso de la universidad, de llevar a cabo todos estos cambios, no se puede hacer. No hay otra. Hay que tener voluntad política, decisión, convicciones para poder llevar adelante algunas de estas cuestiones, que no es un valemé, como yo lo que dije, algunos de los temas que hay que ir palmoteando como para tener en cuenta para mejor llevar adelante la vinculación. Para ya ir cerrando, tener cuidado, porque en general los que más necesitan los conocimientos generados en nuestras universidades son normalmente los que están menos capacitados para aprovecharlo mejor, ¿sí? Siempre la élite aprovecha mejor los conocimientos de nuestra universidad. Porque la historia, así decir, la historia de la universidad, ¿sí? Entendamos que la universidad es la que ha brindado la élite que ha conducido a nuestro país históricamente, ¿sí? Bueno, también no estamos muy conformes en general, así que también tendremos que cambiar qué profesionales estamos generando, que son las élites que conducen el país, que no nos han llevado a los mejores resultados. Bueno, reveamos también eso, por eso, y como las élites son las que mejor aprovechan, para esto, a mi criterio, hay que democratizar el conocimiento lo más posible, ¿sí? Y ligándolo lo más que se pueda a las clases populares. Por eso que hablo de replantearnos nuestras universidades, y sobre todo para los tiempos que se vienen, los tiempos de post-pandemia, ¿sí?
van a ser difíciles, van a ser distintos. Esto de la virtualidad, hay cosas que vienen para quedarse, habrá que hacer habrá que mezclar, ¿sí? Y por eso tratemos de equivocarnos lo menos posible y hagámoslo estando lo más cerca que se pueda de los que menos tienen, de esos pobres, de esos nadies, al decir de Galeano, ¿sí? Aunque sabemos que alguna ex gobernadora habló que los pobres nunca llegan a las universidades, pero nuestras universidades, sobre todo las más jóvenes, entre el 80 y 85% son primera generación de universitarios en su familia, así que estar totalmente imbricados con el territorio, y para eso una frase de un obispo muy querido, el Pelado Angeleri, que decía: siempre hay que tener un oído en el pueblo, ¿sí? No nos olvidemos de eso, y si lo queremos ver desde otro punto de vista, como dijo el Che cuando le dieron el honoris causa a un año de la revolución en Cuba, en la Universidad de Las Villas, que dijo que la universidad se pinte de negro, de mulato, de obrero, de campesino, y que entre, ¿sí?, al pueblo, y que el pueblo entre a la universidad. Para terminar, retomo lo que a 100 años de la reforma universitaria planteó la CRES, el Consejo Regional de Educación Superior, que se reunió en Córdoba, estuvimos en Córdoba en ocasión de los 100 años en el 2018, y donde planteó claramente que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y universal para el buen vivir, después le agregó René Ramírez, el ecuatoriano, y una obligación del Estado. Y en eso estamos. Gracias. Bueno, ahora los escucho a ustedes. Estoy abierto a todas las preguntas que quieran, ¿sí? Porque a veces como normalmente dice estas cosas, bueno, a veces nos repetimos o a veces dejamos en el tintero algunas cuestiones. Pregunten, por favor, estoy abierto a todo, lo que pueda le contesto, y lo que no, como diría algún expresidente, se la debo. Trataré de no decir esa frase, pero bueno. Muchísimas gracias, Oscar. Ahí yo creo que Clelia estaba juntando preguntas, o Pablo, no sé. Esperemos. Sí, estamos mirando las que se presentan por el chat, Agustina, y algunas que van surgiendo a partir de la exposición. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, ahí veo una de Sergio Martínez Escudero: cómo medir el impacto real de la experiencia de vinculación en el territorio, que no sea solo una intervención temporal académica, la figura de un observatorio. Sí. ¿Ven? Esto, gracias Sergio, porque eso lo podía haber dicho. Nosotros incluso en General Sarmiento tenemos la figura de un observatorio, el Observatorio del Conurbano, a partir de estar inmerso en una región clave del conurbano profundo bonaerense. Uno de los 4 institutos de la UNS es el Instituto del ICO, el Instituto del Conurbano, y cuenta con un observatorio que permite testear mucho más acabadamente. Así que gracias, Sergio, porque eso a nivel de ambiente y algo ligado a la región y a los temas que ustedes trabajan en la universidad va a ser muy importante. Muchas gracias. Acá también surge la inquietud que lo mencionaste al pasar, pero señalando su significancia,
bueno, a este panorama post-COVID. ¿Cuál es tu visión? Oscar, ¿estás teniendo una visión pesimista, optimista? ¿Cuáles serían los principales desafíos? Sobre todo ciertamente para la vinculación tecnológica y para las universidades, ¿no? Que tenemos que estar articulando constantemente en un panorama que además tiene el otro condimento, el otro gran condimento, que es la incertidumbre, porque vos fíjate que uno de los puntos que marcaste, que me pareció sumamente interesante, y en eso estábamos trabajando, es de estar como permanentemente actualizando esto que podríamos llamar más antiguamente los mapas productivos de la región, qué es lo que está sucediendo, cómo van cambiando. Y lo que pasa es que cambian muy aceleradamente, y además cambian particularmente así por efectos de innovaciones tecnológicas constantes, de atrasos y retrasos en relación a eso, y también por las situaciones económicas, ¿no?, que se plantean. Entonces ahí, ¿qué hacen nuestros lenguaraces, ¿no? ¿Qué hacemos? Gracias, Clelia, y muy acertada tu intervención. Y, a ver, tú dices si soy pesimista o optimista. Yo soy, como soy un militante, soy un optimista empedernido. Es un término muy antiguo, lo de empedernido, pero soy así. Y a mí me parece que un vinculador tecnológico tiene que ser un militante de la causa. Ojo, no confundir. Después puede tener su ideología, su partido, eso es otra cuestión, ¿sí? Pero militar es la entrega máxima que uno da, porque cuando uno milita da todo de sí hacia el otro. Bueno, por lo tanto soy optimista, y aún en las condiciones de pandemia, y aún con lo que preveo que puede llegar a ser la continuidad. Bueno, los pueblos no se suicidan, los pueblos continúan, y el vinculador tecnológico, si tiene que tener ese oído en el pueblo y tiene que tener ese olfato de poder arrancar los pastos y saber hacia dónde ir, bueno, tiene que ser optimista, tiene que estar, reitero, en contacto permanente, no aislarse, no ser una patrulla perdida que va muy adelante. Podemos tener muchas capacidades de vinculación, pero si sos una patrulla perdida que está por allá arriba, tampoco sirve, ¿sí? Hay que estar junto a, con él, ¿sí? Con la. Entonces, de esa manera lo vamos a poder hacer, vamos a poder sobrellevar. ¿Y por qué? Porque a su vez esto nos permite ver, de todo esto que hemos dicho, qué ha significado, y permítanme, porque uno por los tiempos, y ya llevamos, ahora veo 1:20, pero igual yo había dicho que disponía de lo que ustedes querían, pero el hecho de, porque hay que repensar qué ha significado el sistema educativo, científico, tecnológico en nuestro país hoy en base a lo que pasó antes. Porque pensemos que a partir de los 4 años donde un modelo neoliberal desfinanció, nuestras universidades no tenían, les bajó el presupuesto, donde se hablaba de poner, ¿para qué poner heladeras en el espacio vinculado al ARSAT? Donde que los maestros eran pobres y desclasados, que llegaban a ser maestros al último después de no poder acertarle en otras profesiones. Sin embargo, frente a la misión que se planteó apenas inició este nuevo gobierno, y pensemos en la convocatoria que se hizo apenas salió la pandemia, convocatoria que puso X cantidad de millones de dólares para ver cómo el sistema de educación superior, ciencia y tecnología podía responder a esos problemas, rápidamente el sistema respondió, ¿sí? Y hoy tenemos respiradores, barbijos con nanotecnología,
test serológico, test de detección y 4 vacunas en condiciones de avanzar en etapas preclínicas algunas y algunas ya próximas a fase 3 para que es muy posible que fin del año que viene tengamos alguna de total desarrollo nacional. Y esto es una muestra, es decir, qué significa, y ahí viene lo de políticas públicas. Entonces, y que nos tiene que hacer repensar a todos qué significa cuando políticamente uno toma una decisión o toma otra y a dónde se ponen recursos. ¿Sí? Entonces, y para eso, por eso soy, no positivo por ahí, pero creo en la gente, creo que esto se puede llevar adelante y que vamos a salir. Veo que corre mi chat del costado, va corriendo y yo no alcanzo a seguir todo, quiero hablar y quiero leer, Sí, pero hay muchas. Bueno, perdón, se me desconectó en el peor momento posible, pero ya estamos de vuelta. No queremos abusar de tu tiempo, Oscar. Creo que podemos juntar las dos preguntas que nos están haciendo, que tiene que ver una la relación entre la vinculación y la extensión. Y la otra pregunta que nos hace Juan Pablo es ¿qué estrategias plantear para poder ayudar a que estas carencias se transformen en demandas y que la universidad pueda recogerlas? Tal vez tengas una respuesta que nos ayude en ese sentido. bueno, la respuesta tiene que ver con todo lo que hemos dicho en esta hora, pero fundamentalmente en ese armado de las redes para dar una respuesta de conjunto. Y la respuesta, ¿por qué debe ser de conjunto? Porque, a ver, también, no solo porque no tenemos todo el conocimiento de todo, sino porque hay muchos saberes y haceres no formales, populares, endógenos, profundos de la comunidad. Pero yo le juego a cualquiera de ustedes que hay gente que en el territorio de ustedes que sabe mucho más de la cuestión ambiental de que algunos de nuestros catedráticos. Pero ¿por qué así, compañero? Hay que aceptarlo. Y hay tipos que están en territorio que yo, con todo, que hace 30 y pico de años que le doy a esto, hoy, y los tipos con una cosita te dan vuelta. Y sí, y bueno. Entonces, a ese es donde hay que ponerle el oído. ¿Sí? Hay que ponerle el oído. ¿Y cómo se hace? Armando las redes. Armando las redes, escuchando con agilidad, con capacidad de cambiar. Todo esto y los problemas que se nos vienen es con esa posibilidad de cambio. Y como dije, que yo soy de los que creo en la militancia, entonces yo diría, ¿cómo? Con militancia. Y esto hay que militarlo, no desde la cúpula de cristal de nosotros los universitarios. No, se milita junto con el pueblo, con la gente, con el territorio, con el municipio. Hay que bajar los costos, ¿sí? Nosotros somos un pedacito. Hemos tenido la posibilidad de eso que dijimos, por eso lo cerré con lo que cerré, de la CRES, con esa obligación del Estado de financiarla a la educación superior, pero que es un derecho humano. Hoy es un derecho humano la educación superior y esa educación continua. Y para eso tener en cuenta entonces todas estas cuestiones que nos permiten que con las redes lo podamos llevar adelante. Y a mí me gusta decir, pero hoy preferí cerrar con eso de la CRES, de la CRES de Córdoba, pero soy de los que, como digo, que soy un militante y que creo en la militancia. A mí me parece que en nuestras universidades tenemos que generar esos cuadros excelentes, capaces, profesionales, que sean los mejores posibles, pero que tengan conciencia nacional,
compromiso social, vocación popular y voluntad personal. 4 cosas que si no las tenés es muy difícil de armar la red. Muchas gracias. Oscar, no sé si te parece, tenemos una más, pero bueno, no queremos tampoco abusar de tu generosidad. Nos preguntan, la pregunta dice así: ¿es necesaria la transferencia de la universidad pública al sector privado cuando es este sector el que interviene en el último eslabón del entorno productivo? Pero, dice, es una forma de privatización de recursos tecnocientíficos. ¿Cuál es el rol del Estado en la definición de las agendas estratégicas para que la producción de saberes y su transferencia retorne a la esfera del bien común? Está buena, está buena. Yo creo que tiene que ver con lo que dijimos. Por supuesto que uno trata de que retorne al bien común, y la manera que retorne es con esa vinculación, con esa articulación, porque no es que retorno, directamente no se va. Claro, si yo promuevo solamente estas cuestiones como 4.0, como industrias como Global, y bueno, sí, estos famosos unicornios, y después viene BlackRock, me lo compra, pone plata y se lo lleva. ¿Sí? Ahí, por eso hablo de militancia, y de conciencia nacional, y de compromiso social, y de vocación popular, ¿sí? Ligándola a la voluntad personal. Porque para eso es necesario toda esa adjetivación, porque si no siempre va a haber un poder superior económico y corporativo que va a poder que las cosas se vayan para atrás. Desgraciadamente vivimos en un sistema capitalista que está llegando a un nivel de corporativización y de concentración financiero que asusta. Siempre va a haber un poder superior. Por lo tanto, estas cuestiones de vocaciones, de voluntades y de compromisos son las que te van a permitir poder articular y desarrollarlo junto a tu pertenencia, que tu pueblo y en el territorio donde estás. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Desde acá un aplauso enorme por esta hora y media que ha sido realmente muy fructífera, donde no solo has hecho una revisión de la vinculación tecnológica y cómo ha ido avanzando en el tiempo, sino que nos has permitido ver y entrever cómo es una función que cruza a todas las actividades de la universidad, no solo a la vinculación, también a la docencia, también a la investigación, y nos has planteado algunos dilemas para pensar que trascienden ampliamente y que tienen que ver con el rol de la universidad. Personalmente me quedo con esta idea de, después de 100 años de autonomía, ¿qué hemos hecho con esa autonomía? ¿Qué hacemos con esa autonomía? Y que creo que son debates que nos debemos y que esperemos poder estar dando prontamente. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, un abrazo grande a la distancia. Gracias, Agustina. Gracias, Clelia. Gracias, Pablo. Un cariño grande a todos. Nos seguimos escuchando mutuamente porque todos estamos ligados a estas cuestiones. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, y a todos y todas los que estuvieron presentes. Gracias, Oscar. Ya viene el tiempo del vinito en Merlo. Sí, ya vamos a hacer. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias.